Ya hice algunos videos sobre el arco seno y el arco tangente, así que para completar la trifecta también voy a hacer el video del arco coseno. Y al igual que las otras funciones trigonométricas inversas, el arco coseno involucra más o menos el mismo proceso de pensamiento. Si te dijera que el arco... No, lo siento, estoy trabajando con el coseno. Si te dijera que el arco coseno de x es igual a teta, esto es equivalente a decir que el coseno inverso de x es igual a teta. Estas son solo dos maneras diferentes de escribir exactamente lo mismo. Y tan pronto como vea un arco algo o una función trigonométrica en general, mi cerebro inmediatamente reordenará esto. Mi cerebro inmediatamente dice que si tomo el coseno de algún ángulo teta voy a obtener x, o esa misma expresión de aquí. Cualquiera de estos se debería reducir a esto. Si digo, ¿cuál es el coseno inverso de x? El coseno inverso de x, mi cerebro dirá, ¿de qué ángulo puedo sacar el coseno para que me dé x? Entonces, con todo lo que ya dijimos, probemos con un ejemplo. Digamos que tengo el arco... Y te digo, déjame agregarle una c ahí, que voy a evaluar el arco coseno de menos un medio. Mi cerebro, como ya sabes, dirá que esto va a ser igual a algún ángulo, y esto equivale a decir que el coseno de mi ángulo misterioso es igual a menos un medio. Y tan pronto como lo pongas de esta forma, al menos para mi cerebro, se va a volver mucho más fácil de procesar. Entonces vamos a dibujar nuestra circunferencia trigonométrica y veamos si podemos hacer algunos avances aquí. Entonces, esa es mi... Déjame ver si la puedo dibujar un poco más derecha. Tal vez podría poner algunas guías aquí y si las pongo quizás pueda dibujar una línea recta. Déjame ver. Es muy difícil, pero bueno. Ahí están mis ejes. No son los ejes más prolijos del mundo, pero funcionarán para el ejercicio. Déjame dibujar mi círculo trigonométrico. Parece más una elipse, pero entiendes la idea. Y el coseno de un ángulo, como se precisa en la definición de un círculo trigonométrico, es el valor de x en este mismo círculo. Entonces, si tenemos algún ángulo, el valor de x va a ser igual a menos un medio. Entonces tenemos un menos un medio justo aquí. Y bien, el ángulo que tenemos que resolver, nuestra teta, es el ángulo que cuando intersectamos el círculo trigonométrico da un valor de x que es igual a ese menos un medio. Entonces, déjame ver, este es el ángulo que estamos tratando de resolver. Este es teta, que es lo que tenemos que determinar. ¿Cómo podemos hacer eso? Esto de aquí es menos un medio. Averigüemos cuál es el valor de estos ángulos diferentes. Y la forma en la que creo que podemos resolver esto es tratando de resolver este ángulo de aquí. Y si sé cuál es el valor de ese ángulo, puedo restárselo a 180 grados para obtener el valor de este ángulo azul claro de aquí. Esa es más o menos la solución a nuestro problema. Déjenme hacer este ángulo un poquito más grande. Ese triángulo, déjenme hacerlo de esta forma. Ese triángulo luce más o menos como algo así. Donde esta distancia de justo aquí es un medio. Esta distancia de aquí es un medio. Esta distancia de aquí es 1. Puede ser que reconozcas que este va a ser un triángulo de 30, 60 y 90 grados y de hecho puedes resolver este otro lado. Obtendrías la raíz cuadrada de 3 sobre 2 y para resolver ese otro lado solo necesitas aplicar el teorema de Pitágoras. Es más, déjame hacer eso ahora mismo. Llamémosle a esto, no lo sé, llamémoslo a, entonces tendrías a al cuadrado más un medio al cuadrado que es igual a un cuarto, que es igual a 1 al cuadrado que es 1, obtienes que a al cuadrado es igual a 3 cuartos o que a es igual al cuadrado de la raíz de 3 sobre 2. Entonces inmediatamente sabes que esto es un triángulo de 30, 60 y 90 grados. Y sabes eso porque los lados de un triángulo de 30, 60 y 90, si la hipotenusa es 1, son 1 medio y la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y también sabes que el lado opuesto de la raíz cuadrada de 3 sobre 2 mide 60 grados. Ese es 60, este es 90. Este es el ángulo recto y este es el ángulo de 30 grados justo aquí arriba, pero este es el que nos importa. Acabamos de averiguar que este ángulo de aquí mide 60 grados, entonces ¿cuánto es esto? ¿Cuál es el ángulo de mayor medida que nos interesa? ¿A qué es suplementario ese ángulo de 60 grados? Es suplementario a 180 grados. Entonces el arco coseno o el coseno inverso, déjame dibujar eso acá abajo. El arco coseno de menos un medio es igual a 120 grados. 120 grados.
Escribí 180 ahí. No, es 180 menos 60. Todo esto es 180, entonces esto es, justo aquí, es 120 grados, ¿no? 120 más 60, 180. O si queremos escribir eso en radianes, solo debes poner 120 grados multiplicado por pi radianes por 120 grados. Los grados se eliminan. 12 sobre 18 es igual a 2 tercios, entonces equivale a 2 pi sobre 3 radianes. Entonces esto de aquí es igual a 2 pi sobre 3 radianes. Ahora, justo como lo vimos en el caso del arco coseno, o del arcoseno mejor, y del arco tangente, probablemente dirás, hey, bien, si tenemos 2 pi sobre 3 radianes, eso me da un coseno de menos un medio, y puedo escribirlo. Coseno de 2 pi sobre 3 es igual a menos un medio. Esto te entrega la misma información que esto que planteé aquí, pero simplemente puedes seguir alrededor del círculo trigonométrico. Por ejemplo, ¿qué hay sobre este punto de aquí? El coseno de este ángulo, si fuera a sumar, si fuera hasta aquí, también sería menos un medio. Y luego podría seguir con 2 pi alrededor y volver acá. Entonces existen un montón de valores con los que si considero el coseno de esos ángulos, obtendré menos un medio. Así es que nos tenemos que restringir los valores con los que puede trabajar la función del arco coseno. Básicamente estamos restringiendo su rango, Lo que estamos haciendo es restringir su rango a ese hemisferio de más arriba, el primer y el segundo cuadrante. Entonces si reproducimos la expresión de que el arco coseno de x es igual a θ, vamos a restringir nuestro rango θ a ese límite. Entonces θ va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 102 pi. Oh, lo siento, no es igual a 2 pi. Es menor o igual a pi, ¿correcto? Cuando esto también es igual a 0 grados o 180 grados. Nos estamos restringiendo a esta parte del hemisferio justo ahí. Y entonces no puedes hacer esto. Este es el único punto donde el coseno del ángulo es igual a menos un medio. No podemos tomar este ángulo porque está fuera de nuestro rango. ¿Y cuáles son los valores válidos para x? Bueno, cualquier ángulo, si consideramos su coseno, puede estar entre menos 1 y más 1. Entonces x, el dominio para la función del arco coseno va a ser x, tiene que ser menor o igual a 1 o mayor o igual a menos 1. Y una vez más vamos a corroborar nuestro trabajo. Veamos, si el valor que tengo aquí que dice que el arco coseno de menos un medio realmente es 2 pi sobre 3 al cuadrado, sobre 3, lo voy a calcular, encendemos la calculadora, entonces necesito averiguar el coseno inverso, que es lo mismo que el arco coseno de menos un medio de menos 0.5. Me da como resultado ese decimal, ese número extraño. Déjame ver si es lo mismo que 2 pi sobre 3. 2 veces pi dividido por 3 es igual a exactamente ese mismo número. Entonces la calculadora me dio el mismo valor que ya había obtenido. Pero esto es un poco inútil. Bueno, no es un número inútil, es un número válido, es la respuesta. Pero no es una respuesta clara y precisa, no sabía que esto era 2 pi sobre 3 radianes. Entonces cuando lo hice utilizando el círculo trigonométrico, estábamos en condiciones de obtener esa respuesta. Por suerte, déjame hacerte una pregunta en realidad. Voy a terminar esto con una pregunta muy interesante y esto se aplica a todos ellos. Si te pidiera que tomaras el arco coseno de x y luego el coseno de eso, ¿a qué va a ser igual? Bueno, de esta expresión de aquí podemos decir que el arco coseno de x es igual a θ. Eso significa que el coseno de θ es igual a x. Correcto. Entonces, si el arco coseno de x es igual a θ, podemos reemplazar esto con θ. Y luego el coseno de θ es x. Entonces todo esto va a ser x. Espero no confundirte con esto. Lo que estoy diciendo es esto, mira, que el arco coseno de x simplemente es θ. Ahora, por definición, eso significa que el coseno de θ es igual a x. Estas son expresiones equivalentes. Estas de aquí son expresiones completamente equivalentes. Entonces, si ponemos un θ justo ahí,
tenemos que el coseno teta tiene que ser igual a x. Ahora, déjame preguntarte algo extra, algo un poco más difícil. Si te pregunto, esto de hecho es cierto para cualquier x que pongas aquí. Es cierto para cualquier x. Cualquier valor entre -1 y 1, incluyendo estos dos puntos de término. Bien, si te pregunto, ¿cuál es el arcocoseno del coseno de teta? ¿A cuánto va a ser igual eso? Mi respuesta es que depende del teta. Entonces, si el teta está en el rango, si teta está entre 0 y pi, entonces está dentro de nuestro rango válido para el producto del arcocoseno, entonces esto será igual a teta. Si es que esto es verdadero para teta. Pero, ¿qué pasa si consideramos algún teta fuera de este rango? Vamos a intentarlo. Tomemos... A ver. Déjenme hacer uno en donde teta esté en ese rango. Tomemos el arcocoseno del coseno de... Usemos un ejercicio que ya conozcamos. Sigamos usando el coseno de 2pi sobre 3. El coseno de 2pi sobre 3 radianes, que es lo mismo que el arcocoseno de -1/2. El coseno de 2pi sobre 3 es -1/2. Ya vimos eso en la primera parte de este video, y luego resolvemos esto. Decimos que esto es igual a 1pi sobre 3, entonces servirá para el rango de tetas entre 0 y pi. Y eso es porque la función arcocoseno solo puede producir valores entre 0 y pi. Pero, ¿qué pasaría si te preguntara cuál es el arcocoseno del coseno de... No lo sé... 3pi. Si fuera a dibujar el círculo trigonométrico aquí, déjame dibujarlo rápidamente. Y ese es mi eje. ¿Cuánto es 3pi? 2pi si doy la vuelta una vez. Y después avanzo otro pi y termino justo aquí. Entonces he dado la vuelta al círculo una vez y media. Eso es 3 veces pi. ¿Cuál es la coordenada por aquí? Es -1. Entonces el coseno de 3pi es -1, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el arcocoseno de -1? El arcocoseno de -1... Bueno, recuerda algo, el rango o el conjunto de valores al que el arcocoseno puede evaluar está en este hemisferio de más arriba. Está entre... Solo puede estar entre pi y 0. Entonces el arcocoseno de 1 negativo solo va a ser pi. Entonces esto va a ser pi. El arcocoseno de menos, este es un -1. El arcocoseno de -1 es pi. Y esa es una expresión razonable porque la diferencia entre 3pi y pi se obtiene dándole la vuelta al círculo un par de veces. Entonces obtienes un equivalente, es algo así como estar en el punto equivalente en el círculo trigonométrico. Ahora creo que te dejaré a ti hacer estos dos. Este es bastante útil. Bueno, déjame escribirlo aquí arriba. Como dije, este ejercicio es bastante útil. El coseno del arcocoseno de x siempre va a ser x. También podría hacer esto con el seno. El seno del arcoseno de x también va a ser x, y estas cosas son bastante útiles. No deberías memorizarlas porque obviamente podrías hacerlo de manera incorrecta, pero deberías pensar un poquito sobre ellas y de esta manera nunca se te olvidarán.